Bienvenidos amigos de TVial a una nueva edición de su programa Hablando de Tránsito, y el día de hoy vamos a tocar un tema que es sobre transporte y tránsito en el Callao y en Lima también, y para ello tenemos como invitado muy especial al abogado Fernando Marco Polo Lafón, que es asesor de transporte y tránsito de la Gerencia Regional del Callao. Bienvenido a TVial, doctor Marco Polo. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Ajá. Y acá dispuesto a absolver las consultas que me pudieran hacer. Sí, hablábamos fuera de cámaras un poco acerca del decreto supremo, que tengo el número 022-2019, ¿no? ¿Qué nos podría hablar, comentar también acerca de este decreto supremo? Bien, interesante. Este decreto supremo salió publicado el 1 de octubre del año en curso. Este decreto supremo busca reglamentar lo establecido en el decreto legislativo 1216. Este decreto legislativo 1216 fue promulgado en el 2015, es decir, en el gobierno anterior. El mismo estableció medidas para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en lo que respecta a tránsito y transporte, ¿no? Y fortalecer el accionar de la Policía Nacional en esta actividad. Si bien es cierto, en tránsito ya estaba bastante claro, en transporte es que le va a dar muchas más facultades. Todo ello dentro de lo que te vengo mencionando, ¿no? Fortalecer la seguridad ciudadana. Entonces, el gran aporte que se da en este sentido es la modificación de la ley de tránsito y transporte terrestre, la ley 27181. Y era un poco eso también lo que te comentaba, que me parece interesante mencionar unos 3 puntitos que le agrega en la norma, que no los tenía. Y con ello, claro, le va a dar respaldo legal para sus intervenciones. Claro. Entonces, le determina que si bien es cierto, ya tenía lo de tránsito, le da en materia de accidentes de tránsito, también para investigar y hacer las denuncias, para el acopio de pruebas en tránsito, en el sentido de las pruebas de alcoholemia, la utilización de los cinemómetros y cualquier otro aparato que pueda ayudar a que se haga un mejor control en lo que son el tránsito y por consiguiente también en el transporte. También le da facultades para que pueda fortalecer el uso de sus depósitos, o sea, la policía va a implementar sus propios depósitos municipales, tal cual como los tienen las municipalidades, ¿no? Entonces van a poder ingresar vehículos que hayan cometido alguna infracción en la cual se establecía como medida preventiva el internamiento del vehículo, la custodia del mismo y, bueno, establecerán, si es que no se pagan las multas después de 30 días, la declaración de abandono para que estos vehículos puedan ser rematados, puedan ir a un sistema de chatarreo. Eso no está muy claro en la norma, pero sí le establece que a los 30 días deben iniciarse los trámites para ser declarados en abandono. Otra de las situaciones que establece como medidas de seguridad es la reglamentación de los cascos para los motociclistas, ¿no? Y el uso de chalecos para el conductor y para el pasajero, en el que se puede identificar las placas del vehículo, es decir, que te relacionan, ¿no? Okay. Quién está en el vehículo. Algunas de estas medidas han sido discutidas por algunos gremios, ¿no? De los moteros que se llaman, y lo de su aplicación, algunos manifiestan que es evidente que esta reglamentación es a nivel nacional. En muchas provincias y en muchos lugares del Perú abundan las motos, pero no abundan el uso de los cascos, ¿no? Entonces ahí va a haber una exigencia bastante interesante y un buen trabajo de la policía. Primero, obviamente, la difusión de lo necesario e indispensable es utilizar un casco cuando uno maneja una motocicleta. No solo una motocicleta, está manejando una bicicleta, ¿no? Cualquier vehículo que desarrolle una velocidad más o menos interesante para evitar lesiones. A su vez también lo del uso del chaleco, también fortalecer la fiscalización en los vehículos menores, en los mototaxis, ¿no? Sabemos un poco de que es un medio de transporte bastante difundido en Lima, en el Callao, para movilizar a las poblaciones de las zonas más alejadas. Pero escuchamos mucho del bendito tuneo y etcétera, y a las mototaxis les van poniendo lunas polarizadas, luces azules, calcomanías, que en realidad dificultan una fiscalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una iniciativa interesante que ha tomado el distrito de Ventanilla y ha implementado de que las mototaxis tengan la placa de rodaje en el techo del vehículo, ¿no? Que
dentro de esta norma es una amplitud, no estén dentro de la exigencia de la norma, pero obviamente que coadyuva a la seguridad ciudadana. ¿Para qué? Para que las cámaras de vigilancia de seguridad puedan ser visible, ¿no? Correcto, puedan identificar, ¿no? Tienen una campaña muy fuerte, he estado viendo el seguimiento que están haciendo a ello. Toda medida que coadyuve a la seguridad ciudadana, obviamente que es importante, y la suma de todas ellas debe representar en reducir los índices de crímenes, sobre todo que vemos todos los días en los noticiarios la utilización de las mototaxis, ¿no? Como medio de fuga en los asaltos y robos. Eso es debido pues a que no llegan los buses ahora como Lima se ha expandido de una manera como lo comentábamos, ¿no? A los cerros quizás no llegan los buses, entonces es una manera de conectar, ¿no? Digamos con avenidas, etcétera. Doctora, para ir, ¿por qué se cambió la ley? Porque antiguamente también la policía podía fiscalizar y podía poner multa, papelota, no solamente por parte de la municipalidad. Hace, como le comentaba, 2001, si no me equivoco, sí, se cambió. Hay diversas razones, pero la fundamental fue como la misma ley le da las facultades a las municipalidades para la fiscalización del tránsito y del transporte, en este caso el del transporte, crear un cuerpo propio, especializado, ¿no? Dependiente directamente de la autoridad municipal. Entonces se crearon los inspectores municipales de tránsito, con esta perspectiva, ¿no? Como los servicios de transporte son variados, se apostaba a que estos inspectores de tránsito también sean especialistas en transporte de servicio regular, en transporte de mercancías, en transportes de escolares, en servicios de vehículos menores, ¿no? En las mototaxis. Entonces, si bien es cierto, esto se ha ido desarrollando, también vamos viendo de que este tipo de autoridad es muy resistida, ¿no? Por parte de los conductores infractores o los que no han logrado formalizarse. Es normal ver en los medios de comunicación pues agresiones, que no lo respetan, no tienen esa autoridad. Supongo que han pasado muchos años y aún las personas son muy reacias a poder aceptar lo que esas personas le puedan decir en caso de que uno ha cometido una infracción, ¿no? Es correcto. Entonces, toda esta situación se ha ido multiplicando y necesitan, pienso yo, un apoyo. Y este apoyo se lo va a dar la Policía Nacional, ¿no? Y con las facultades que tiene. O sea, el inspector no es garante de la seguridad, ¿no? Ciudadana, sino tiene una misión con respecto a las prestaciones del servicio. Y esa es su labor, ¿no? Legalmente no ha sido muy fortalecido con las normas, ¿no? Les pueden faltar el respeto, ya sea insultándolos, escupiéndolos, en las experiencias que he tenido. Y a veces algunos también son un poco intrépidos y arriesgan su vida por una acción que en realidad no merece poner en riesgo su vida como fiscalizador, ¿no? Entonces, con el apoyo de la policía también esto se reduce, ¿eh? Evidentemente, por las mismas facultades que tiene la policía para ello. Esto también aunado a la proliferación de la informalidad, sobre todo en los colectivos, taxis colectivos, que han desarrollado hasta sistemas de comunicación, ¿no? Tú los puedes ver en el WhatsApp, en el Waze, tú ya ves la ubicación, amarillos aquí, pollitos por acá, hay una serie de calificativos que les dan que sobrepasan a la capacidad de fiscalización que puedan tener las municipalidades, ¿no? En este caso la Municipalidad Provincial de Lima y de Callao. Entonces, obviamente que esta fiscalización también debe ir acompañada de medios tecnológicos, pues, ¿no es cierto? Entonces, en la medida de que tú sientas que estás siendo fiscalizado, tu conducta cambia. Ya que hay un ejemplo que te quiero poner abriendo un poco más el panorama. Las cámaras, los cinemómetros, que es un nombre técnico, que determinan el exceso de velocidad de un vehículo de acuerdo a lo que esté establecido en una vía, adecúa las conductas de los conductores para que se respete ello, claro. ¿Por qué? Porque hay una sanción, evidentemente, ¿no? Entonces, tú puedes ver que los conductores en la Avenida La Marina manejan una velocidad determinada, se van acercando a la zona del Callao, en la misma avenida, por supuesto, ¿no? Ya están los avisos, fiscalización electrónica, etcétera, etcétera. También la fotopapeleta, ¿no? Conductores que se detienen en los cruceros, etcétera, etcétera.
son medios de fiscalización electrónica no muy desarrollados en todo Lima y Callao, y también con sus respectivos excesos. No hay municipalidades provinciales que las han puesto en la carretera, entendiendo que son vías nacionales y que ya han sido llamadas al orden quizás en este afán fiscalizador y no recaudador, pero bueno, hay que también determinar y tener claras las competencias de cada una de las autoridades, ¿no? Algo más que te quería agregar con respecto a esta actividad. Esta es una actividad subsidiaria que va a dar la policía cuando se lo pidan las autoridades competentes o cuando no haya quien pueda ejercer esta autoridad. O sea, no es que la policía lo va a hacer de modo propio. O sea, la municipalidad tiene que pedir a la policía para poder ser parte de la fiscalización. Y realizar operativos conjuntos. Pero acá viene un poco el esquema de cómo funciona nuestra ley de tránsito y transporte terrestre, ¿no? Para la fiscalización de los servicios de transporte, en este caso transporte, tienen competencia el gobierno nacional a través de la SUTRAN, los gobiernos regionales a través de los inspectores regionales, los gobiernos locales, las municipalidades provinciales tienen sus inspectores, las distritales también, que van a fiscalizar lo que autorizan, que son las mototaxis, ¿no? A nivel de distrito. Todos estos niveles son fiscalización. A todos ellos, la norma le dice a la policía que tiene que apoyar, ¿no? Prestarle esta labor subsidiaria. Pero ya comienzas a entrar en un esquema de fiscalización bastante amplio y demasiadas autoridades que intervienen en ello, ¿no? Y esto le causa confusión al público, ¿no? Se comienzan a preguntar si un inspector tiene determinada facultad para intervenir en la mototaxi, si lo ves en el distrito y puede parar un bus, o puede intervenir un servicio de taxi o un servicio de transporte de mercancías, ¿no? Entonces, todo ello no coadyuva, no es clara. Hasta ahora hay una confusión por parte de los ciudadanos, ¿no? Por supuesto. Aunado al rol de la policía, ¿no? en lo que regula el tránsito. Entonces han establecido la creación de protocolos conjuntos, ¿no? Que la policía pueda realizar esta actividad, porque es evidente que los gobiernos regionales ni las municipalidades provinciales llegan hasta donde deberían llegar, ¿no? Entonces la policía tiene la policía al tránsito y la policía en el control de las carreteras, ¿no? Para fiscalizar el tránsito a nivel nacional. Y ya te dije quiénes son los organismos que verificarán el cumplimiento de los prestadores de servicio, ¿no? De acuerdo a lo que han autorizado en la competencia geográfica y en las vías en las que son competentes, ¿no? Entonces, claro, eso lo podrán entender, o debemos entender los que entienden transporte, pero el ciudadano común se hace una confusión atroz con respecto a ello. Y ahí vienen a mí otros problemas adicionales. Una intervención por parte de un inspector municipal, pongamos este ejemplo. Dentro de la preparación, las consecuencias, los planes que tienen que desarrollar, tienen que ser bien pensados. O sea, tú no puedes hacer una intervención a las 7:30 de la mañana a un vehículo con todos los... No debes. A todos los metiéndose a la persona a trabajar. Te ganas pues la enemistad, la animadversión de los usuarios. Están en otras... Tú tienes que pensar, ser creativo en tus formas de fiscalización, ¿no? Tienes la fiscalización de gabinete que la puedes utilizar, ¿no? En el sentido de que no necesariamente estás en la vía, ¿no? Entonces aprovecha con medios electrónicos, tecnológicos, que puedas hacer algún tipo de investigación para luego trasladarle un informe y hacerle una imputación al presunto infractor. Son diversas maneras en que puedes aprovechar. Para usted, en su opinión, ¿está funcionando lo que está pasando en Lima ahora con los fiscalizadores? A ver. Con los inspectores de tránsito. ¿Funciona realmente? Podría ser mejor, evidentemente. Mira, si queremos corregir una conducta infractora en tránsito o en transporte, la celeridad en que la corrijas, es decir, en que llegues a la imposición de la sanción, ¿no? Para que sienta que está siendo, primero, supervisado, fiscalizado y sancionado porque cometió dicha infracción, tiene que ser un espacio muy breve. Los procedimientos sancionadores son larguísimos. Adicionalmente, puedes llegar al Poder Judicial y puedes estar años hasta que prescriba la infracción. Y hay todo un grupo de colegas que se dedican a esto, ¿no? Generalmente se agrupan en las puertas de las municipalidades donde están las gerencias o las direcciones de transporte. Entonces, es uno de los factores, por ejemplo, ¿no? La dilación en los procedimientos sancionadores. Mejorar
la fiscalización electrónica, evidentemente, ahí se requiere de una gran inversión, pero un poco lo que te decía, en la medida de que te sientas fiscalizado, supervisado, mejoras tu conducta, ¿no? Una mayor preparación y un respaldo también a la integridad en las funciones de los inspectores municipales, ¿no? Entonces es gente que de verdad está en las calles, es bien sacrificada esa labor. Párate al mediodía en la avenida Bancayo, ponte por aquí en la Marina, en la avenida Juan Pablo, con todos los factores que intervienen, y están en realidad dentro de la labor a la que han aceptado es de cuidar a los ciudadanos, ¿no? Protegernos a nosotros, ¿no? Que se cumplan con lo que los transportistas de por sí han aceptado para prestar el servicio de transporte. Es decir, yo voy a crear mi empresa, voy a ser un taxista, voy a hacer lo que decida, pero para ello yo tengo que cumplir una serie de condiciones, ¿no? Si bien es cierto, mi actitud primordial es el de transportar personas, yo debo tener una serie de requisitos y tendré que contar con mi SOAT, ¿no? Para el servicio que presto, con mi CITB, ¿no? Con la habilitación, en algunas municipalidades, con las credenciales que es SOAT o AFOCAT podría ser en estos casos. Entonces, yo me someto a las reglas y el Estado tiene que fiscalizarlos, y los fiscaliza a través de sus inspectores. Entonces, ese es un poquito así, a grandes rasgos, cómo va funcionando. Pero Doctor, en definitiva, haciendo un paréntesis, estamos hablando acerca de los conductores. Hace ya unos 2-3 años vemos una ola de inmigrantes, ¿no? Que están comenzando a hacer servicio de transporte. ¿Cómo lo ve usted? Porque muchas veces vemos que son incluso estas personas extranjeras que están aprendiendo también en las vías a poder respetar las normas, si están dentro de, no sé, de una empresa que hace el servicio de transporte público, pues tampoco ellos se les capacita, ¿no? Que es otra problemática, ¿no? Que no conocen bien lo que debe y lo que no debe hacer. A ver, es interesante porque es una situación que va en desarrollo y va creciendo. El lenguaje del tránsito es universal, ¿no? Entonces, quien ha obtenido una licencia o va a obtener una licencia, los requisitos van a ser similares en casi todo el mundo, en realidad, ¿no? Si un ciudadano extranjero, cumplidos los requisitos de migraciones, puede optar por una licencia de conducir, van a ser los mismos requisitos que un peruano, ¿no? Para prestar servicio de transporte, ¿me entiendes? ¿No? O sea, si voy a conducir un taxi, si voy a conducir un microbús, un ómnibus, y voy a tener que pasar mi examen médico, mi examen de conocimientos y mi examen de habilidades conductuales. Entonces, al final de cuentas, vamos igual. Claro. O sea, estamos en el requisito nada más que te va a establecer migraciones para que tengas tu carnet de extranjería, tu PPT, que te permita laborar en esta situación. Cómo lo haga es también parte de nuestra formación y de nuestra evaluación. Entonces, cuando vas a ir al examen médico, tienes que ser correctamente evaluado. No solo ellos, todos, ¿no? O sea, no es... está en la calidad de la persona, ¿no? En la fiscalización y en el buen trabajo que tengan que hacer las autoridades que nos corresponden. Nosotros, por ejemplo, como gobierno regional, somos encargados de otorgar las licencias de conducir, ¿no? Es una competencia que la tenemos en nuestra ley. Entonces, a nosotros nos tocan dos partes muy importantes. Una, la de evaluación de los conocimientos. Esto está estandarizado en todo el Perú, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de licencia que vas a postular, hay un balotario de preguntas, tienes 40 minutos, contestas 35 preguntas de forma positiva y has aprobado tu examen de conocimiento dentro de los 40 minutos. Y una vez que ya estás, si eres particular, puedes optar por por pasar tu examen de habilidades conductuales en los centros de evaluación que tenemos. En el Callao tenemos 2. Y si es para conductor profesional, tiene que haber hecho su curso previo en las escuelas de conductores, cumplido con estos requisitos, va a poder obtener la licencia, si es que ha aprobado, ¿no? Tendrás 3 oportunidades en un lapso de 6 meses para cumplir con ellas. Entonces, volviendo... Hasta ahí estamos parejos, digamos. Estaríamos. Ajá. Entonces va un poco a la situación conductual. Pero acá viene, pues, un chofer no solamente está circunscrito a conducir, también tiene una familia, también tiene situaciones laborales dentro de la empresa que va a trabajar. ¿Cómo es la empresa? ¿No? Todos estos factores que no solamente al extranjero o al nacional les va a afectar. ¿Cuántas horas va a conducir? ¿Cómo está reducido? El reglamento te ha establecido las jornadas de conducción, ¿no? ¿Cuántas horas debe estar de día? ¿Cuántas horas debe estar de noche? ¿Lo estaremos cumpliendo? Entonces, son factores que
Normalmente yo los veo y lo leo en las partes traseras de los vehículos de transporte. Dice, por vuelta 120 soles, ¿no? Más 15 soles de refrigerio. ¿Cómo han estandarizado sus horas? Estas personas paran a almorzar, 5 minutos, 15, descansan lo suficiente para seguir prestando, o es más que previsible que estamos dentro del correteo, ¿no? Entonces, estos factores también inciden bastante ¿en qué? En dos cosas, ¿no? Uno, en la calidad del servicio que se tiene que otorgar a los usuarios, y dos, en lo que es la prevención de los accidentes, ¿no? Ya sean y de la comunidad, no solamente para los que están en el bus, sino los que estamos fuera, y para la propiedad privada, que también se podría perjudicar. Eso pienso un poco con respecto a esta pregunta que me planteas. Ok. Podemos hablar un poco acerca de otra problemática que vemos que ha crecido también en estos últimos años, acerca de los taxis colectivos. Correcto. ¿No? Comentábamos también fuera de cámaras que a una persona que no tiene, digamos, tiene que movilizarse de su casa a su trabajo en una punta, ¿no? Y que los buses a veces no están capacitados para recibir a tanta gente, utilizan esto como una forma alternativa, ¿no? Incluso pagando el doble o a veces un poco más de lo que cuesta un pasaje normal. ¿Se podría regular estos taxis colectivos? En esencia, se podría regular. Ajá. Conviene, resulta, vamos dentro de lo que establecen los criterios para el transporte, apostamos a vehículos de gran capacidad con combustibles menos contaminantes, ¿no? Si tenemos en consideración que nuestras vías están declaradas por Lima, por la Municipalidad de Lima como vías saturadas, es decir, que tenemos una gran concentración de vehículos, y no va a ser más que incrementar cada vehículo pequeño transportando poca cantidad de personas sin cumplir ningún requisito. Ajá. Efectivamente. Entonces, ahora, otro factor que es importante es, yo gobierno, te doy una visión de lo que quiero con el transporte, y tengo que darte las reglas claras, pues, para que tú puedas invertir, claro, ¿no? Una flota no es barata, mantener una flota es cara. Entonces, yo invierto en estas condiciones, entendiendo que estos son los principios por los cuales estamos regulando el transporte. Y sin embargo, se diera una norma que regule este servicio, yo creo que afectaría lo que en un principio entendemos, y no es solamente a nivel nacional, es a nivel mundial, ¿no? El desarrollo del transporte de esta situación. Las urbes crecen, ¿no? Buscamos transportes de mayor capacidad, trenes eléctricos, metros, ¿no? Ciudades que han crecido, como Lima o muchas ciudades de Latinoamérica, aprovechar las vías que tenemos en corredores segregados, corredores de alta capacidad, donde se puedan trasladar las personas sin muchas interferencias. Ya somos megaciudades, pues superamos los 9 millones. Pienso eso en primer lugar, pero también hay toda una cultura por parte de los usuarios, y no podemos negar que podríamos hablar de una escasez o una necesidad de servicios a determinadas horas, claro, que hace que estos vehículos, muchísimas veces cometiendo una serie de cantidad de infracciones al tránsito, te llevan más rápido, ¿no? No esperas mucho, vas sentado. Entonces, el poblador no le va a importar mucho, no se va a preocupar. Él lo que va a querer es llegar temprano a su trabajo, ¿no? Que no le vayan a descontar y no te va a elegir el medio. Y tú, Estado, ¿qué me ofreces, no? Claro. Tu gobierno local, ¿qué me ofreces para transportar? Pero entiendo que esto, dentro de una política nacional, es apostar a los buses de gran capacidad, con combustibles menos contaminantes, en rutas lógicas, y no pues las populares rutas tallarines que das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para llegar a un destino, con la finalidad no de transportar en condiciones adecuadas, sino en un afán recaudador. Pero yo entiendo que mucho de esto es lo que va a venir con la ATU, ¿no? O sea, es una ardua labor que van a tener. Lo primero, en poder ya trabajar juntos Lima y Callao. ¿Ya? Es importante. Es primordial. El Callao tiene 1 millón de habitantes, tiene toda una zorra por transportar de lo que es Ventanilla y Santa Rosa, ¿no? Que tiene que... O sea, nos movemos en necesidades económicas, ¿no? Y evidentemente
los pobladores van a salir a hacer sus actividades económicas para llevar dinero a su casa, ¿no? Así funcionamos en la sociedad moderna. Entonces tienes que darle los medios como Estado para ir. Si habrá que subsidiar como se subsidia en el metro de Lima, el Estado tendrá que hacer un esfuerzo con sus ciudadanos, y se hace en casi toda Europa, se subsidian las tarifas, porque no muchas veces es negocio, pero son prestaciones, obligaciones de los Estados para con sus ciudadanos. Entonces la ATU tendrá que evaluar todas estas rutas que tenemos. Puedo conocer, en Lima tenemos casi como 300 rutas, como 249 con 350 rutas. El Callao tiene mucho menos en rutas, pero no tanto en vehículos. Y todo eso hay que organizarlo. ¿Para qué? Para dotar a la población del servicio de transporte. Y ahí yo no veo dónde entran los colectivos. Ajá. Siempre, bueno, eso ha sido hace, como le comentaba, hace 2-3 años, pero antiguamente Lima y, bueno, el Callao no estaba sobrepoblado. Si el parque automotor no era tan elevado como ahora, ¿verdad? Pero si me hablas antiguamente, yo ya estoy pintando canas, yo recuerdo que habían servicios de transporte fijos y establecidos, ¿eh? con vehículos formales y no formales de colectivos. De ahí es que un poco viene el término de colectivo. En las provincias es mucho más difundido. Había el colectivo de los que yo conocía, el de la avenida Arequipa, ¿no? Los lanchones, pues del Parque Universitario hacia el Callao, claro. Antiguos y años, pueden tener 40 años. El que te mencionaba, que ya no estaba, hacía toda la ruta de Angamos, Primavera Angamos, porque no había servicio. A las 7 de la noche se acababa el servicio de transporte. Pasaban 2 rutas en aquel... ¿Cuántos años tenía yo? Habrá 30 años. 2 rutas. A las 7 de la noche ya los pobladores no podían llegar. Pasaba el último bus, en aquel entonces, en Atru. Natro. Y, ¿ves? Ajá. Satisfacía una necesidad de las personas. ¿Cómo ibas a llegar a tu casa? Y había hasta cierto grado de amistad hasta con los conductores, porque eran fijos que se ponían en sus paraderos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, el fenómeno, claro, ahora se nota más, ¿no? Es más desordenado y más delincuencial también, ¿no? Ese es el otro lado que ha cogido. Justo hoy en la mañana, nomás viendo la noticia, cómo es que atrapan a cada momento en colectivos, pues, que ponen esta bendita... Y te asaltan y todo. Así es, y es un modus operandi de bandas que están años y años dedicadas ahí, aprovechándose de la necesidad, porque te subes, de verdad que no tienes ninguna garantía, ¿no? Miras al costado, mira. Ojalá que lleguen, ¿no? Utilizando la tecnología de los teléfonos, está avisándole a tu mamá o a tu tío porque estoy acá, o transmitiendo en línea o lo que fuera, ¿no? Otra cosa importante que ha entrado dentro de los sistemas y que tenemos que ir desarrollando son las plataformas, ¿no? De servicios, de taxi, entre comillas, ¿no? Entonces, eso también ha entrado a movilizar. Hasta nadie lo regula, ¿no? Hay una ley que le da unas facultades para que el Ministerio de Transporte determine, ¿ya? Su funcionamiento y su operación. Es un poco complicado, ¿eh? En el sentido siguiente, estas plataformas dicen que ellos facilitan un servicio, ¿no? Habría que entenderlo. Ese servicio que facilitan es el de taxi, o me lo estás encubriendo, una situación de este tipo. Luego, pero sin embargo las normas te dicen que para tú prestar el servicio de taxi tienes que cumplir una serie de requisitos. O sea, cualquier vehículo no es taxi. O sea, son aquellos que han cumplido con los requisitos que establece el Reglamento Nacional de Vehículos y las propias ordenanzas provinciales, que son las provincias las que van a autorizar un servicio de taxi. Entonces, ¿yo qué hago con mi servicio formal que tengo creado? Hay una necesidad también laboral, una necesidad de transporte, etc. ¿Cómo tengo que hacer esto para que también esté dentro de mis normas y en mi fiscalización, ¿no? La Municipalidad de Lima sacó a finales del año pasado un sistema de consultas. Por la placa podías identificar al conductor del vehículo, ¿no? Una obligación de que ellos tenían también que estar su vehículo identificado y su nombre y sus datos, que servía que para darle un poco de mayor seguridad a los usuarios. Pero es distinto al servicio de aplicación donde contactas una tarifa y etcétera, etcétera. Falta regulación, y en realidad es un perjuicio para quien ha cumplido todo, te cuesta, pasas tus 2 revisiones al año, pagas tu SOAT para taxi, etcétera, etcétera, y el Estado, ¿cómo lo proteges, no? Se va haciendo, disculpe que lo corte, doctor. Sí, no te preocupes. Nosotros entrevistamos, por ejemplo, a taxistas que están luchando con esto, hasta en el mismo aeropuerto, ¿no? Cuando salen los turistas, ya no quieren subirse a un taxi, que están ahí
o están cerca, sino que automáticamente están con estos taxis por aplicativo. Y definitivamente me dice, o nos dicen los taxistas, que desde que salió la aplicación pues ha bajado los ingresos, ¿no? Para ellos se les afecta. No, me dice, es algo injusto que yo esté pagando mis impuestos, que yo pase mi revisión técnica, etcétera, cumplo con todos los requisitos. Sin embargo, me esté afectando esto y que el Estado no pueda regularlo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo el Estado tiene que estar acorde a los nuevos métodos, a la tecnología y comenzar a sacar normas, leyes que puedan respaldarlo? Porque, o sea, definitivamente porque una persona elige, por ejemplo, ¿no? Hablando de esta problemática, estos taxis por aplicativos, porque son rápidos, son entre comillas más seguros, ¿no? Cosa que cuando salen digamos a la calle a buscar un taxi, pues no saben si realmente es formal, es informal, no tienen todos los datos que aparecen en el aplicativo. Obviamente que esto ya no es así, porque vemos pues que también asaltan por estos taxis por aplicativos tanto a los taxistas como a las personas que están adquiriendo el servicio. Pero ¿qué hacer en estos momentos, no? ¿Cómo regular esto? ¿Cómo quizás lo ven en otros países? No sé, que también en otros países se ha bloqueado esta aplicación, está prohibido usar esta aplicación y solamente están permitidos en algunos países de Latinoamérica. Pero usted como especialista, ¿es necesario que el Estado saque constantemente normas? A ver, si el problema es agudo, y Uber y las demás compañías en este sentido han golpeado y te han dado una visión también de un servicio, ¿no? Ajá. Contra lo que se tenía. Y la tecnología nos va dando pautas de hacia dónde apuntamos. Entonces hay factores, como bien mencionabas en la parte final de tu pregunta, sobre la seguridad, ¿no? Sobre lo que es el transporte, lo que te puede hacer previsible un servicio de transporte. Y también tenemos nuestras normas, ¿no? Que han establecido cómo es que cada ciudad ha pensado desarrollar su servicio de taxi. ¿Cuántos taxistas voy a tener? ¿No? Si serán remis, si serán independientes, si serán de estación, etc. Todo esto está diseñado, y ha venido este otro sistema con esta presentación de que soy un facilitador, una plataforma de operabilidad con ellos. Que si tenga que sacar muchas normas, lo ideal sería que saque una buena norma, ¿no? Que quizás el reglamento podría ser un poco ajustable a las circunstancias, porque todo es cambiante, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, como mencionabas, en España le pusieron una medida cautelar y no pudieron funcionar. En Buenos Aires es muy fuerte la competencia en ese sentido, y son mucho más organizados los del servicio de taxi. Ajá, no te los van a percibir, los van a querer agredir. O sea, ya son niveles muy, muy fuertes de competencia. Que ha visto, ¿no? Yo estaba leyendo que ha habido agresiones para estos. En otros lugares, los taxistas, por llamarles así, tienen como una especie de un título valor que lo reconoce como tal. Yo le pago a la ciudad por ser un taxista. Entonces, pongamos, tantos soles y yo obtengo este permiso, ¿no? Para eso, cuando lo voy a hacer, el vehículo tiene que tener las características. Y es un título negociable. ¿Me entiendes? Entonces, yo mañana en una necesidad lo puedo poner en negocio, y esta persona que me lo va a adquirir pondrá su vehículo, pondrá el mío, el que fuera, y lo tienes como un título valor. Negociable, regulado dentro de la cantidad de taxis que han ofrecido, porque el servicio de taxis es una cuestión muy especial, ¿no? Sino que acá lo hemos tomado como que es lo natural, ¿no? Tómate un taxi, etcétera, etcétera. Un poco ha abaratado el servicio el cambio de la matriz, ¿no? O sea, la mayoría de taxis hoy por hoy utiliza el GNV, y esos precios son mucho más económicos que el combustible, que las gasolinas, que los derivados del petróleo. Algún margen más le ha dado a los que prestan este servicio, pero nadie puede terminar de medir cómo está la competencia con respecto a entre los de aplicativo, por no decirles informales, y con la formalidad que se ha establecido. Lima abrió el padrón este año para que se sigan inscribiendo nuevos taxistas. No sé si ya terminó esta apertura, y los estudios que han fundamentado de que se necesiten tener una mayor cantidad de taxis, de servicios de taxi, lo apuntaba un poco a que deberían ser en menor cantidad, pero entiendo que deben haber hecho los estudios necesarios para que determine de que se incremente esto.
En resumen, necesitamos una mejor legislación. El Ministerio de Transporte tiene el encargo, todavía no ha sacado la norma que debe regular esta interoperabilidad. Pero se está trabajando en eso entonces. El Congreso Claro, el Congreso sacó la ley y se la ha pasado al Ministerio para que la regule. Claro que se está trabajando, pero ahora es un poco lo que dices, pues, ¿qué normativa? ¿Cómo hago compatible esto con mi competencia municipal? Porque al final de cuentas el Ministerio de Transporte va a dar las normas, van a ser los gobiernos provinciales los que van a determinar su aplicación, porque ellos son los que van a autorizar, ¿no? De acuerdo a los estudios que tengan, cuántos taxistas tengo, bajo qué características y cómo serán esto de las plataformas. Entonces, sí, la tarea es ardua y complicada. Pero también tenía su lado bueno, pues, ¿no? Podías, dentro de la calidad del servicio que te dan, te van y te recogen en tu casa, ¿no? Te llevan al punto que tú quieres, ya está preestablecida. Algunas empresas te dan hasta la tarifa, entonces tú ya sabes ya cuánto vas a pagar y te evitas un poco... Y muchas veces son más económicas incluso, ¿no? Porque es tanto el boom que ha sucedido que inclusive puedes compartir taxi. Obviamente es un poco más peligroso, pero te ayuda y es mucho más económico, ¿no? Entonces... son problemáticas que surgen de la necesidad de las personas, porque si tú le dices a la persona, como comentábamos, ¿no? en los taxis colectivos, ¿no? Ellos lo único que piensan es llegar a su trabajo temprano, ¿no? No están pensando si es que la norma, si es que lo regulan o no. Lo único que quieren es llegar a su trabajo temprano. Igualmente con los taxis, ¿no? Entonces hay una sobrepoblación de personas que utilizan el transporte público, y el transporte público como que a veces lo sentimos que no están preparados para dar un buen servicio de calidad, y quizás esto va a ir creciendo, ¿no? Con el tiempo, y necesitamos hoy, quizás ya hablando de una reflexión, comenzar a ver qué se podría hacer, ¿no? Estamos en Lima, si no me equivoco, están pensando en hacer un teleférico, y también unirlo con el Callao, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuáles son los planes que se tienen con respecto a poder unir Lima con el Callao y que pueda ser un poco más rápido el transporte? Sí. Lo que tenemos en desarrollo de transporte de gran capacidad es el metro de Lima, la línea 2, ¿no? Que en esencia llega hasta el Callao, y hay un ramal más, que si no me equivoco es la línea 3, la que va a llevar al aeropuerto, ¿no? Ajá. Desgraciadamente, por diversas postergaciones e inconvenientes o lo que vaya sucediendo, se va dilatando en el tiempo una necesidad tan apremiante de movilizar, como te dije hace un rato, una población de tantos millones de personas en un sistema rápido, seguro, bastante confortable y moderno, ¿no? Eso es un poco también, la tecnología en el transporte reduce en gran cantidad los accidentes, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el tren eléctrico, lo que fuera, ¿no? La cantidad de accidentes que tienen registrados es muy bajo, los índices, ¿no? Sí. Igual en los corredores, en el COSAC, sobre todo, o sea, a diferencia de los transportes más convencionales, si les queremos llamar así. Volviendo a la pregunta, tenemos el proyecto del tren eléctrico. Son proyectos carísimos, ¿no? De miles de millones de dólares que cuesta cada una de estas líneas. Por eso que debe ser una preocupación del Estado de que se concluya, porque la población sigue creciendo, claro, y no vas a llegar a satisfacer esta necesidad. Recién estamos en la línea 2. Hace poco leía con un poco de envidia, obviamente, que Chile festejaba 40 años del metro que tienen. Entonces yo me ponía, ¿qué tal diferencia en infraestructura de transporte? 40 años, nosotros todavía no inauguramos ni la primera parte. En el 2021 declaró la ministra que debe estar llegando hasta la avenida Evitamiento. 2021, cuando asistí a la inauguración en el 2021 estaba terminado el ramal. Entonces como que yo ya también voy perdiendo las esperanzas que ganas tengo, evidentemente. Lo de los teleféricos también, o sea, hay lugares en Sudamérica, en Bolivia, ¿no? En La Paz, Bolivia, Medellín, ajá, que utilizan estos sistemas por las propias características de la ciudad, ¿no? Entonces te trasladan de alguna gente que vive en las alturas de una manera rápida, segura, eficaz. Y es incluso hasta turístico, ¿no? Porque en La Paz, tuve la oportunidad de estar ahí, y esto es algo turístico que todas las personas que están ahí quieren subirse y ver, pues, la ciudad, ¿no? Cómo se ve, etcétera. Pero, o sea, es algo de cual, como usted dice, en Chile se jactan de esto y lo festejan, y en Perú. Sí, el Ministerio de Vivienda
ha opinado de forma favorable, ¿no? O sea, la evaluación de hacer un teleférico por parte de la Municipalidad de Lima. Pero eso es un poco, pues, o sea, y la ATU no es la carrera de transporte, ¿dónde lo vamos a poner? ¿No? O sea, hay que hacerlo, si lo vas a hacer, hazlo bien y a favorecer a quien tengas que favorecer en el sentido de la cantidad, ¿no? De personas. Ahora, estas situaciones también le dan calidad de vida a las personas, ¿no es cierto? O sea, te hacen más digno, ¿no? En el sentido de que si has visto cómo funcionan estos teleféricos, tienen sus paraderos, sus estaciones, la gente puede bajar, en ese paradero puedes esperar a quien fuera tomando un café, tienen librería, tienen algunas de otras cosas. Te prestan un mejor servicio, te dan una calidad de vida mejor, una mayor comodidad para desplazarte y seguridad, evidentemente. Entonces, esos son los grandes proyectos. Siguen hablando de las cotizaciones sobre el tren de cercanías, que sería entre Ica y un poco al norte, que también ayudaría obviamente a movilizar ya a mayor escala, porque ya estamos hablando de varias provincias, ¿no? En realidad estamos hablando ya de toda la región. Y esto de la ATU, que evidentemente yo tengo mucha fe en que va a aliviar por lo menos problemas en transporte, ¿no? Porque la ATU no tiene competencia en tránsito, ¿no? Entonces ahí va a tener mucha interacción con quien sí la tiene, principalmente las municipalidades provinciales, obviamente, ¿no? Y algunas distritales, para que pueda funcionar. O sea, tengo que agarrar toda esta oferta que existe en Lima y cómo la planteo y cómo le es rentable también a los empresarios, ¿no? Y cómo sirvo a mi población. Entonces, este ente que ya funciona hace muchos años en Europa y en algunos otros países de Latinoamérica, y por eso que estamos copiando. Lo bueno tienes que copiarlo y potenciarlo y adaptarlo a tu realidad para que te funcione. Coadyuvar, ayudar a que el sistema de transporte mejore en ese nivel de este tipo de rutas, y las otras seguir construyendo las demás rutas que tiene establecido este plan del metro subterráneo. Eso pienso. Bien, es interesante, doctor. Gracias por estar aquí en T-Vial, por toda la visión amplia que nos ha podido dar acerca de diferentes temas, no solamente acerca del decreto supremo que hace poco ha salido. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Ya saben, amigos de T-Vial, que estamos en todas las plataformas de redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram también. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.